Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Negocios. Un gusto que nos esté acompañando aquí platicando con el doctor Camberos, el economista del año Sonora 2022, y comentamos del contexto internacional. Y doctor, esto sin lugar a dudas pues tiene una relación con el contexto nacional, con el contexto latinoamericano. ¿Cómo siente usted el ciclo que vive la economía actual en nuestro país? Sin obviamente abstraerse de la situación internacional que estamos platicando, pero ¿cuál es el ciclo, cuál es la situación que está viendo la economía nacional en este momento y los retos que tiene en este momento en puerta? Pues la economía nacional estaba queriendo reponerse de la crisis producida por la pandemia, una crisis inédita que hizo caer el- los productos internos brutos de todos los países del mundo, en unos hasta de 2 dígitos como en Europa y en otros en América Latina, también en América Latina algunos de 2 dígitos y otros como en México menos de 2 dígitos, pero sí fue una caída fuerte. Entonces el 21 fue un año de recuperación, el 22 está siendo otro año de recuperación. En México ya se superaron los indicadores que se tenían en el 2019 antes de la pandemia. Sin embargo, pues todo parece indicar, de acuerdo a las estadísticas de la economía americana, de la cual dependemos bastante, pero también de las estadísticas de la Unión Europea, que ese es el segundo gran jugador del mundo en lo Claro. económico. También ya está cantada una recesión para el 2023, ¿verdad? Por lo pronto en Estados Unidos, en los dos primeros trimestres del año, hubo un crecimiento negativo. En el tercer trimestre todavía no salen los datos. Ya deberían de haber salido, pero pues se han tardado, ¿no? Se han tardado, lo que da señal de que no son buenos resultados, ¿verdad?, para la economía americana, y, y que por fortuna la economía mexicana creció en ese último año, de septiembre del 2021 al septiembre del 2022, más de 4.3 puntos porcentuales, algo pues que hace muchos años no se veía, ¿no? Ahora, dicen otros economistas, con los que usted puede estar o no estar de acuerdo en sus análisis, sus pronósticos, de que bueno, que eso es una circunstancia que se está presentando como un efecto rebote, obviamente, de una caída tan drástica en la economía, pero que en los siguientes trimestres y en las siguientes mediciones, pues se verá realmente, se desnudará la situación económica de nuestro país, que no está aprovechando el crecimiento o la inercia de crecimiento de Estados Unidos y que incluso otros países latinoamericanos sí la están dando. Y en ese partiaguas de esos puntos que podrían ser puntos de inflexión en la economía nacional, se señala particularmente, o lo señalaba, por ejemplo, el exsecretario de Hacienda, Ursúa, de que, por ejemplo, es un tema de muchas veces que tiene que ver con la confianza de los inversionistas extranjeros. Él habla como un punto de inflexión, por ejemplo, el tema de la cancelación del aeropuerto y medidas de ese tipo que de alguna u otra forma pudieran haber desincentivado la inversión de grupos importantes a nivel internacional. Considera que ese es uno de los puntos de inflexión en un momento dado en la economía, en la que el que no se le invirtió mucho a las empresas, a la generación de empleos en el tema pospandemia. ¿Son puntos de inflexión que usted visualiza o no son No, no, realmente? no, es la opinión de una persona. Todo esto que me está repitiendo es la opinión de Ursúa. Uh-huh. No duró nada Ursúa porque quería que las cosas siguieran igual. O sea, los que no pagan impuestos, que deben de, pues ni modo que no paguen. Pero ¿cómo tienen que pagar los grandes capitalistas, particularmente los extranjeros, tienen que pagar? En su país estarían pagando el 40% o 30%, aquí no pagan ni el 15%. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales tuvo que salir Ursúa. Y ahora habla muchas barbaridades. El rebote no fue en el 2022, el rebote fue en el 2021, porque la caída fue en el 2020, el Correcto. siguiente año fue el rebote. Ahorita
el rebote ya se había dado, entonces a partir de ese rebote, pongámoslo en septiembre, a partir de ahí creció la economía 4.3 y 7. No, a lo mejor es un rebote sobre el rebote. Exacto. Ajá. Que nunca se había visto, ¿verdad? Nunca se había visto. 4.3% es un porcentaje, así debería de crecer la economía durante 20 años. Sería lo ideal, ¿no? 30 años, sería lo ideal para no alcanzar a China. China es otra cosa, o Estados Unidos, pero sí alcanzar a países de la Unión Europea, pues como España, ¿no? Que no es la gran cosa. España tiene un PIB per cápita, la mitad del de Alemania, creo que hasta menos que Alemania, ¿no? Menos de la mitad. Entonces, por eso los alemanes dijeron, bueno, tanto que les hemos dado y cada vez que hay una crisis están más abajo los españoles y los griegos y los portugueses, o sea, claro. viven prácticamente en la Unión Europea. Entonces, puede convertirse esto en una situación, en un cuello de botella, si no hay inversión privada. Sin embargo, no parece ser el caso. No parece ser el caso, sino cómo se explica que haya crecido el PIB. Exacto. En 4,5%. Y de cara al 2023, y ahorita lo vamos a platicar regresando al corte, de cara al 2023 se ha discutido mucho y seguramente usted está ahí al tanto de algunas de las proyecciones económicas de cara, por ejemplo, al presupuesto de egresos de la Federación, la ley de ingresos, etcétera. Y en función de esos hay algunos estimados de crecimiento económico, de inflación para el próximo año. Algunos hablan que ya de entrada no están aterrizados, que quizás a lo mejor son demasiado optimistas. Vamos a saber ahorita la opinión del doctor Camberos sobre estos indicadores que al final, pues en función de ellos, se ajustará de entrada o estaremos hablando de un presupuesto realista o no realista de cara a 2023. Vamos a seguirlo platicando aquí con el doctor Camberos. Estamos en Corte de Caja Negocios. Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja Negocios. Un gusto que nos estén acompañando en esta emisión de Corte de Caja TV, que se genera la señal aquí en los estudios de TVD Primera Plana. Y como siempre, invitarlos a que puedan seguirnos en las redes sociales de Corte de Caja TV en YouTube, también en las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y todas las diferentes redes sociales donde podemos interactuar, podemos hacer sus comentarios sobre los temas que vemos en Corte de Caja, comentarios para los invitados y siempre pendientes de sus comentarios y su retroalimentación. Estamos platicando con el doctor Mario Camberos, economista del año Sonora 2022, investigador del CIAT, con una amplia trayectoria de pues ya en todos, en muchísimos temas que son parte de las investigaciones importantes de manera individual o en colaboraciones con otros economistas y estudiosos también de los temas sociales aquí en nuestro país. Y estamos hablando, doctor, antes del corte, de cómo se visualizan lo que serían los indicadores que de alguna otra forma sirven de parámetro para el tema del cálculo del presupuesto de egresos del próximo año. Se hablan ahí algunos indicadores que algunos señalan ya como quizás demasiado optimistas de cara al 2023 y que ello pudiera incidir en que hubiera recortes muy rápidos al presupuesto de egresos para el próximo año. ¿Cómo visualizan las perspectivas para el 2023? ¿Es realista o no realista los indicadores que están tomando el presupuesto de egresos los diputados? ¿Cómo ve este tema? Pues los diputados es gente que ya después de 2 años, si no son economistas o financieros, ahora ya también hay financieros o administradores, ya conocen, porque ya tuvieron la experiencia de un presupuesto anterior, de conocer cómo se maneja y cómo se trata de influir en ciertos rubros en beneficio de tales o cuales grupos empresariales o sociales. Ya saben en este momento ese reparto qué impactos pueda tener. O sea, y también hay que agregarle que va a depender del color del partido al que representan. Claro. Y también
un poco, pero no tanto como si pasa en Estados Unidos, al grupo económico, ¿verdad? Allá en Estados Unidos los grupos económicos, estos sí presionan, hacen lo que se llama lobby, ¿no? El cabildeo. Así es. Lobbying, hacen todos los días. Y ahí los hearing que le llaman las empresas pues que se relacionan, ¿no? De apoyo a las firmas de consultoría. no, hearing son las reuniones que hacen, la atención que le dan a interesados sobre tal tema. Entonces se establece una agenda y tal grupo de empresarios, tal grupo de senadores va a escuchar lo que le van a pedir, audiencias, hearings, audiencias, lo que van a pedir tal grupo, que les permitan fabricar tal producto, o también que destinen algunos miles de millones de dólares para construir una obra muy importante que va a servir a detonar la economía, ¿no? A detonar la economía de tal región. Y ese tema, doctor, creo que me relaciona con el tema que quiero comentar ahorita, regresando rapidito de este corte, que tiene que ver con Sonora. ¿Cuáles son las perspectivas de Sonora? Hay un proyecto muy interesante, muy importante que anunció el presidente Biden relacionado con semiconductores, que impactaría también en la economía de estados como Arizona, y muy vinculados obviamente con la economía de Sonora. Y esto hablaría ya de perspectivas, el tema de las energías renovables y muchos otros temas que también están en el contexto. Si les parece, vamos a una pausa y vamos a platicar aquí con el doctor Camberos de las perspectivas para Sonora de cara al 2023. Vamos a una pausa, regresamos.